Hola chicos, buenos días, es un gusto saludarles. Yo soy la licenciada en enfermería Alejandra Elena González Conguitud. Voy a ser su docente durante la materia de sistema respiratorio anatomía 2. Bueno, lo primero que vamos a ver son los criterios de evaluación. ¿De qué manera se les va a evaluar? Lo primero es asistencia, tareas, participación y el examen final. El examen se va a dividir en dos. Va a ser a mitad de cuatrimestre y el otro o la otra mitad a final de cuatrimestre. Los dos exámenes se van a calificar y se van a sumar la calificación que saquen para poner un promedio final para el examen. Las tareas se entregan en la plataforma, todas las tareas van a ser a mano, a excepción de que les deje, no sé, un tabloide o una diapositiva, pues ya tendría que ser en algún medio digital. Pero de ahí en fuera, todas las tareas son a mano y se van a entregar en la plataforma. No importa el material que lo hagan, si lo quieren hacer en papel bond, si lo quieren hacer en su libreta, en carpeta, hoja blanca, lo que sea. Las tareas deben de ser entregadas en tiempo y forma. La participación se les contará por participar en los foros, en los chats, cuestionarios y demás actividades que se proporcione en la plataforma. Si se les deja, por ejemplo, a la hora de la presentación, subir cómo se llaman, de dónde son, qué edad tienen, por qué quisieron estudiar enfermería, todo eso se les cuenta como participación. Entonces sí es necesario que lo hagan. Y el examen pues es a fin de cuatrimestre y a mitad de cuatrimestre, y de igual manera que en las tareas va a ser por medio de la plataforma. Bueno, una vez aclarados los criterios de evaluación, vamos a comenzar con el primer tema, que es aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de que el aire entre desde el exterior y de realizar el intercambio de gases con la sangre. Luego, el sistema circulatorio llevará el oxígeno a todo el organismo. Realmente, para que todos los órganos estén oxigenados o que meramente toda la sangre esté oxigenada, es una colaboración o es un trabajo en equipo entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Ahorita pues nos vamos a abocar al trabajo del sistema respiratorio. Posteriormente vamos a ver en el sistema circulatorio cuál es su labor y el por qué oxigena la sangre. Ok, la estructura del sistema respiratorio está dividido en dos: en vías respiratorias superiores y en vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores son las fosas nasales, la faringe y la laringe, mientras que las vías respiratorias inferiores se compone por la tráquea, el árbol bronquial, que se subdivide en bronquios, bronquiolos y alvéolos, y pues por supuesto los pulmones. Las funciones del sistema respiratorio es que oxigena la sangre, que pues técnicamente se le conoce como hematosis. Permite la conducción del aire del medio externo hasta el medio interno, o sea que inhalamos y exhalamos. Un intercambio gaseoso. Esto lo vamos a ver más adelante, que los alvéolos son los que hacen ese intercambio gaseoso, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. También es distribuidor del aire, filtra, calienta y humedifica el aire. Por ejemplo, ahorita que el clima aquí ha estado pues un poquito loquito el clima, que hay días que está el calor y otros días que está el frío, nosotros a veces respiramos el aire frío y que decimos, ay, es que está muy frío, tengo la nariz muy fría. Pero cuando el aire entra a nuestro sistema, el aire no está frío, sino que está tibio, está apto a nuestro sistema. También es un regulador del pH y posibilita el sentido del olfato. ¿Qué componen las vías respiratorias? Lo primero son las fosas nasales o los orificios nasales. Estas son dos cavidades separadas entre sí por el tabique nasal, que como sabemos el tabique nasal está hecho de cartílago, que comunican con el exterior a través de las ventanas nasales y con la faringe a través de las coanas. En las paredes laterales existen tres pliegues óseos denominados cornetes.
Cuando, por ejemplo, tenemos un taponamiento nasal, que es cuando pues realmente sentimos un tapón en la nariz, el tapón no se genera en la nariz como tal o en las fosas nasales, sino se genera en los cornetes por un proceso inflamatorio. El epitelio que recubre las fosas nasales se denomina pituitaria. La zona del techo de la cavidad nasal está especializada en la olfacción y se conoce como pituitaria amarilla. Esta pituitaria amarilla es la que se encarga o es a la que gracias tenemos el poder oler o reconocer los olores. La pituitaria amarilla es la que se va a encargar de extraer un pedacito o guardar lo que estamos oliendo. Por ejemplo, si olemos, no sé, una comida que nos gusta, pasa el tiempo y, no sé, pasamos por un lado y la están cocinando, enseguida, o sea, por el olfato recordamos, ay, esta comida me gusta porque la comí en tal lado. ¿Por qué? Porque la pituitaria amarilla es la que se encarga de guardar ese olor, ese aroma, ya sea agradable o no agradable para nosotros. Las funciones que tiene es que la nariz presenta gran variedad de funciones. Contiene los receptores para la sensación olfativa, contribuye a modular el sonido de la voz. Cuando, por ejemplo, nos enfermamos de la garganta, ya sea por una infección o por igual alergias, la nariz se nos tiende a tapar. Entonces, es conocido cuando una persona está enferma porque el simple hecho de que la nariz esté obstruida o tapada modifica el timbre de voz. Ayudada por la gran superficie de cornetes, contribuye a calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que llegue a los pulmones. Es lo que les comentaba hace rato. El aire como tal, si lo respiramos frío, no llega frío a los pulmones o a los bronquios, sino llega tibio. La faringe, sus características es la porción superior de las vías respiratorias y del tracto digestivo. Conecta con la cavidad bucal en la parte trasera de la lengua. La faringe como tal es lo que vemos hasta el fondo de nuestra cavidad bucal, que es donde vemos la conocida campanita. La cavidad nasal, la laringe, que se dirige hacia la tráquea y el esófago. Sus funciones es que durante el proceso de tragado, la parte nasal de la faringe, la laringe y la cavidad bucal cooperan para cerrar el conducto respiratorio de forma que al tragar la comida no entre en la tráquea. Ok, la laringe, sus características es que se encuentra en la parte superior de la tráquea, comunicando esta con la faringe. Está formada por 9 cartílagos. Los cartílagos son realmente como unos anillos incompletos, o sea, están en forma de C, de los cuales cabe destacar el cartílago tiroides. Así como se escucha, la tiroides es un cartílago que forma la nuez y la epiglotis. La nuez es la conocida manzana de Adán. Y la epiglotis es una pequeña tapita que va a recubrir tanto el esófago como la laringe, que tiene forma de lengüeta y tapa la entrada de la laringe durante la deglución. ¿Por qué creen que tapa la laringe a la hora que comemos? Deglutir es pasar la comida. La tapa por el simple hecho de que, por ejemplo, si no tuviéramos esta tapita, esta epiglotis, la comida se desviaría y entraría a la laringe, por ende entraría a nuestro sistema respiratorio. Por ejemplo, cuando una persona está bajo por ejemplo, el alcohol, si han visto o han escuchado que, por ejemplo, dicen, no, es que estaba pues muy alcoholizado, vomitó y se atragantó con lo mismo que que estaba vomitando. Es precisamente por esto. Esta epiglotis se abrió al momento de dejar salir lo que es el vómito, pero pues al momento de dejarlo salir lo respira. Entonces está lo que ya estaba digerido, en este caso que viene siendo la comida o lo que haya ingerido, pasa
por lo que es el primer componente de nuestras vías respiratorias. Por ende pasa por tráquea, pasa por laringe y por obvias razones llega a lo que son los pulmones. Y pues desgraciadamente por eso ese tipo de personas tienden, uno, a atragantarse con el vómito y otro pues desgraciadamente a fallecer. En la laringe aparecen unos repliegues membranosos denominados cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son, imagínenselo así, es como si fueran dos cortinas, ¿sí? Que estas cortinas al momento de que hablamos es como si le soplara el aire como tal. Han visto pues cómo hace una cortina cuando les pega el aire, se balancean. Entonces esta es la forma de las cuerdas vocales y permiten nuestro timbre de voz. Su función es, después de circular por la cavidad nasal y la faringe, el aire inhalado llega a la laringe. Esta última está parcialmente cubierta por la epiglotis, que cierra la abertura superior de la laringe durante la deglución, que era lo que les comentaba hace un momento. Las cuerdas vocales también se cierran al deglutir, por eso realmente no podemos hablar mientras comemos. Ok, aquí les pongo una imagen en donde pueden ver más a gran escala lo que es la epiglotis, las cuerdas vocales. Miren, si se dan cuenta, las cuerdas vocales, que son estas que se ven aquí, son como una membrana, son una telita delgadita, que al momento que nosotros o que pasa el aire, al moverse, dan lo que es nuestro timbre de voz. Aquí están los cartílagos, los aritos, que son los que les comentaba, que son en forma de C, son aritos incompletos. Y del otro lado podemos ver una vista lateral de cómo se ve nuestro sistema respiratorio y las partes superiores. Las vías respiratorias inferiores son la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos. Ahorita vamos con la tráquea. Bueno, la tráquea es una vía aérea tubular que permite el paso del aire, que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro, o sea, de grosor. Se localiza por delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta la quinta vértebra torácica. La tráquea, como bien leyeron aquí, pasa delante del esófago. El esófago es aquel que nos permite pasar la comida de la boca hacia el estómago. ¿Qué quiero yo hacer hincapié con esto? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos algún líquido o ven, por ejemplo, ver a otra persona que está tomando agua o lo que sea que esté tomando, vemos cómo pasa el agua, o sea, vemos ese rebote del agua. La tráquea es flexible si se dan cuenta. ¿Por qué? La tráquea pasa enfrente del esófago, entonces por ende el esófago se hace grande y chico al momento de pasar el agua o lo que sea que estén tomando. Entonces, al pasar esa agua o ese líquido, empuja a la tráquea hacia enfrente y es ese pequeño golpecito que vemos a través del cuello, que es donde vemos cómo la persona, no sé, de enfrente o de lado está tomando algún líquido. Esta está revestida por una capa mucosa y cilios que ayudan a filtrar y expulsar el polvo. La acción constante de estos cilios transporta el polvo y otras sustancias hacia la faringe. Su función es que limpia el aire inspirado al retener en el mucus polvo y microorganismos que luego son expulsados por los cilios, que es conocido como el estornudo. Calienta y humedece el aire, conduce el aire hacia y desde los pulmones. Los cartílagos mantienen el conducto abierto para que no ponga resistencia al paso del aire. Por ejemplo, donde dice los cartílagos mantienen el conducto abierto. Creo que a muchos nos ha pasado, ya sea por una reacción alérgica, que sentimos que la garganta se nos cierra. Pero como tal, la garganta o la tráquea jamás se va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque estos cartílagos siempre van a mantenerla abierta, aunque sea con poquitos centímetros, siempre va a estar abierta.
pero nosotros estamos acostumbrados a pasar el aire a un 100%. Cuando pasamos por un proceso alérgico o de inflamación, estos cartílagos se inflaman. Al inflamarse, se da la sensación de que la garganta se cierra, pero como tal lo único que es un proceso inflamatorio que hace que el aire pues ya no pase un 100%, quizás pase a un 50%, un 60%. Claro que nosotros sentimos que la garganta como tal se nos está cerrando. Bueno, los bronquios son los conductos que resultan de la bifurcación de la tráquea, o sea que se dividen, cada uno de los cuales entra en el pulmón correspondiente a través del ilio. Su estructura es semejante a la de la tráquea, aunque los anillos cartilaginosos son cerrados. Su función de los bronquios es que son los tubos que transportan el aire desde la tráquea a los lugares más apartados de los pulmones, donde pueden transferir oxígeno a la sangre en pequeños sacos de aire denominados alvéolos. Aquí pueden ver un poquito más explícito cómo son las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Aquí pueden ver la bifurcación de los bronquios, tanto bronquio derecho como bronquio izquierdo. Entonces ahorita vamos a ver cómo se ve por dentro, cómo son los bronquios que se dividen en los bronquiolos. Bueno, los bronquiolos, sus características es que continúan dividiéndose en conductos más chiquitos, denominados bronquiolos, formando ramificaciones como un árbol. Los bronquios, imaginen lo que es el tronco del árbol, el tronco grande, y los bronquiolos son esas ramas un poquito más grandecitas. Y los alvéolos como tal son las pequeñas ramitas que tienen los árboles. Y pues las ramitas tienen hojas, entonces los alvéolos es ese saquito alveolar. Su función en los bronquiolos más finos se produce ya el intercambio de gases. Los alvéolos, su característica es que en el extremo de cada bronquiolo se encuentran docenas de alvéolos semejantes a racimos de uvas. Cada uno de los pulmones contiene millones de alvéolos, y cada alvéolo está rodeado por una densa malla de capilares sanguíneos. El tapizado de las paredes alveolales es extremadamente fino y permite el intercambio entre oxígeno que pasa de los alvéolos a la sangre de los capilares. Más adelante vamos a ver como tal ese intercambio gaseoso que hay entre los glóbulos de la sangre y los sacos alveolares. La función de los alvéolos pueden ser considerados como las unidades fundamentales del aparato respiratorio. En ellos se produce el intercambio de gases. El O2 pasa del aire alveolar a la sangre, mientras que el CO2 pasa de la sangre a los alvéolos. ¿Qué quiere decir CO2? Viene siendo el dióxido de carbono. Mediante la sangre, a través de los alvéolos, vamos a sacar lo que no nos sirve, o sea, vamos a sacar el aire contaminado. Cuando inhalamos, efectivamente, si hay contaminación, pues sí, inhalamos contaminación. Pero nuestro sistema respiratorio se encarga de dividir, de sacar lo que sí necesita, que es el oxígeno, y desechar lo que no va a utilizar, que es el dióxido de carbono, a través de la exhalación. El intercambio de gases se produce por difusión, es decir, desde donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Y aquí pueden ver cómo se ve cómo se ven los pulmones bifurcados a través de lo que es la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y por supuesto los alvéolos. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. En su plataforma ya tienen asignadas actividades y tareas y por supuesto tienen asignado el examen semanal. Les veo la próxima clase, que tengan una buena semana.